siguiente tema es epidemiología del sarampión y tosferina a pesar de la vacunación. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de México, pediatra, infectólogo, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, jefe de infectología, 4 del Instituto Nacional de Pediatría. Es miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, Academia Americana de Pediatría y Sociedad Americana de Microbiología, Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, Asociación Mexicana de Pediatría, Consejo Mexicano de Infectología y Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Es expresidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, expresidente de la Asociación Mexicana Médica del Instituto Nacional de Pediatría. Es profesor de infectología en la Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional y egresado de Pediatría e Infectología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. Él es editor de la Revista Mexicana de Enfermedades Infecciosas en Pediatría. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Marte Hernández Porras. Bienvenido, doctor. Gracias. Audio. Bueno, buenos días. Miren, ustedes han estado hablando los últimos 60 días de sarampión y allá por el mes de marzo, abril, mayo, hubo un brote de tosferina. Estaba lleno el centro médico, el INER, nosotros en infectología, etcétera. La pregunta son muy sencillas: si nos vacunan con sarampión, porque hay sarampión; si nos vacunan contra la tosferina, que viene en la hexavalente, y antes de la hexavalente era la pentavalente, y son 2, 4, 6 meses de edad la vacuna, un refuerzo a los 18 y otro refuerzo entre 4 y 6 años, y casi todo mundo aparentemente se la ponen porque tenemos brotes. Entonces me costó mucho trabajo, porque no es clase de sarampión, sino vean ustedes lo complicado que es. Ustedes lo van a ver porque ustedes van a contestar viendo los cuadros clínicos. Entonces yo les quiero dar cosas importantes que se pueden suceder. Por ejemplo, hay preguntas donde ¿hasta qué edad debo de vacunar contra sarampión? En brote puedo vacunar a un niño de 4 meses de edad. Le puedo poner sarampión y rubiola y no SR y no poner sarampión, rubiola y paperas. ¿Cuáles son las mejores vacunas? ¿Cómo debo de vacunar? Si está lactando y la vacuno, ¿puede vacunar? Todas esas preguntas son de todos los días y a veces no las contestamos o les decimos lo que queramos a nuestros pacientes. Entonces, es muy largo, pero voy a darle los puntos claves de cada transparencia, porque el RO es la transmisión de una enfermedad. Por ejemplo, el RO de sarampión es hasta 14 por cada persona vacunada, enferma. Se tienen que vacunar prácticamente para un cerco epidemiológico, 20 manzanas así para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. Es 20 calles, por eso es tan importante reportar un caso de sarampión. Entonces, ¿por qué es tan fácil de transmitir? ¿Por qué no es menos la influenza? ¿Por qué es menos las paperas? ¿Por qué son menos el COV2, etcétera? Todo tiene una respuesta. Entonces, me pasan la primera, por favor. Bueno, ok. Las declaraciones de Estados Unidos. Estados Unidos está en una gran crisis en este momento. Tengo 40 minutos. Una gran crisis porque el secretario de Salud de Estados Unidos es un familiar de los Kennedy y es antivacunas. Entonces, imagínense
sea, que el secretario de Salud fuera antivacunas, bueno, estaríamos fritos de cómo estamos. Estados Unidos borró 2 reuniones, la CIB la borró, que es la dictaminadora de Estados Unidos, y casi todo el mundo toma los dictámenes de la CIB en Estados Unidos para las guías de vacunación de todo el mundo. Entonces, vean ustedes cómo los brotes empieza a haber alarma y aparentemente no son muchos casos. Ahí eran 285 casos. No camina él esta cosa. Le di al verde. Y aquí está, mire. Bueno, me moví rápido porque las cosas así. Todas esas situaciones, son ¿hacia dónde? Bueno, está bueno. Está bien, está bien. Entonces ahí hay una serie de preguntas que se pueden hacer cualquier paciente que llegue con ustedes. ¿Qué hago? ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Hasta qué edad me vacuno? Mi niño es menor de 1 año de edad. La Cartilla Nacional de Vacunación dice que debo de vacunar después de 1 año. Si vacuno antes, ¿qué hago? Todo lo van a ver. Pero creo que lo más importante es, señorita, le pido un favor, ¿no me puede mover un poquito la pantalla para que le señale? Entonces, todo ese tipo de preguntas, esas tan difíciles de contestar algunas, de las que están ahí. Exacto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, eso se puede presentar, le apunto para allá, esto. Y la historia del sarampión, bueno, desde el siglo IX empiezan a detectar el sarampión, después vienen hasta 1954, cuando Enders empieza a ver, tratar de identificar el sarampión, y posteriormente tenemos el siglo XVI y se introduce la vacuna. Aquí vendría una pregunta para todos nosotros. ¿Hasta qué edad debo de vacunar con sarampión? Yo me acuerdo que decían tiempo atrás, años atrás, decían hasta los 40 años. Después ya no. Y no es cierto. Los casos que se presentaron del sarampión fueron en los transatlánticos de placer, que vienen a México, que van a las Bahamas, que vienen de Europa, y venía gente adulta de 50, 52, 56 años, y ellos eran los transmisores de la enfermedad. Entonces, es tan simple la respuesta que tenemos que dar. Si no había vacunas atrás del año de 1970 y había vacunas de virus muertos, y en una pompa te ponían la vacuna y en la otra te ponían gamma globulina porque los efectos eran muy importantes. Y entonces medio atacábamos la vacunación del sarampión hasta que aparecieron las nuevas vacunas por el 73, y del 73 para acá tenemos 50 años. Y los que nacieron atrás, pues no están vacunados. Entonces tengo que vacunar a todos. Si se le pregunta a alguien de aquí, oiga, ¿a usted ya le dio sarampión? Sí, él puede decir que sí, pero debe estar certificado en un papelito que nunca van a encontrar en la vida porque se han cambiado tantas veces de casa que ya lo perdieron. Entonces, las otras de las situaciones es, se puso, ¿cuántas vacunas de sarampión tiene? 2 o 1, pues 1 o 2, o no me acuerdo, lo vacuno. Entonces, esas son situaciones que deben ser muy importantes, pero vean las fechas son las importantes. Antes del 72 había muchísimos casos de sarampión. Posteriormente empieza a aparecer en 1973 el Programa Nacional de Vacunación, donde nos empezamos a vacunar
los que nos vacunamos, porque una de las grandes problemáticas es que en el primero y segundo año, cuando estuvo el presidente de México pasado, no el de este momento, sino el pasado, no se compró vacuna de sarampión. Entonces no había vacunas, y entonces ¿cómo vacuno? Y nacen en este país 2 millones de niños anualmente. Entonces, si yo dejo de poner 2 años de vacunas, ya van 4 millones, más los que se sigan. El de 3 años va a tener 4, el de 1 va a tener 2 años, el de 6 meses va a tener 1 año, 6 meses, y se vuelven muchos millones de niños sin vacunar. Esta es una gráfica muy interesante porque ahí donde dice pandemia de sarampión, es 89-90. No sé qué edad tengan, a lo mejor estaban más chiquitos o más grandes, pero en el 89-90 hubo una pandemia donde hubo más o menos 70,000 casos en México, y se llama pandemia porque agarró desde Canadá hasta Chile. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué había todo este problema? El problema era porque los que nacieron por el año 50, 60, no había vacuna, y después 70, 80, les ponían la vacuna de sarampión a los 9 meses. Y estaba lactando las mamás mexicanas. Y eso le producía y le transmitía anticuerpos al niño. Y entonces, pues le poníamos la vacuna, como verán ustedes, ponerla a los 6 meses, la función era muy disminuida de producción de anticuerpos. Entonces se cambió, y ahí están las flechas donde se cambia al año de edad, y en el 89-90 viene la epidemia. Volvemos otra vez, ¿por qué hay una epidemia? Se ponía solamente una dosis, y a partir de 1990 se ordenó que se pusieran 2 dosis. No empezaron en el 91 porque usted como presidente de la República van y quiero 2 millones, 3 millones de dosis, y pues no son tortillas. Hay que pedirlas a los laboratorios que tienen que producir, porque todo el mundo está pidiendo vacunas de sarampión y la producción es complicada. Entonces me voy a tardar 1, 2 o 3 años para poder surtir la vacuna. ¿Qué es lo que sucedió en este país? Entonces, bueno, vean ustedes, aparecen los días nacionales de vacunación, las semanas de vacunación. Los lactantes de 6 a 11 meses se pueden vacunar en brotes se pueden vacunar. Entonces hay un brote ahorita, me llega un niño de 7 meses, la mamá está espantada y me dice, doctor, hay mucho sarampión, ¿qué hago? Vacúnelo ahorita. Pero cuando llegue el año de edad, lo vacuno nuevamente, y esa vacuna la borro. Y si traen la cartilla de vacunación y si le pongo a los 6 meses la cartilla, pongo vacuna de sarampión y pones entre paréntesis por brote. Por eso se la puse a los 6 meses. La próxima vacuna va a ser a los 12 meses, y la otra en las cartillas viejitas, porque ahora hay unas nuevas, decía que la revacunación del sarampión es entre 4 y 6 años de edad. Y no es cierto, ya cambiaron eso. ¿Por qué? Porque había tantos problemas con el sarampión, nuestros patrones de vacunación eran bajos, 60%, 70%, y para que haya inmunidad de rebaño con una vacuna, con neumococo, con papiloma, todo, para que haya inmunidad, la población debe estar vacunada arriba del 85%, que es 90%. Y nuestra vacunación en este país no llega al 90%. Entonces, todos conocen al doctor Kumate, fue secretario de salud, él fue director del área de infectología del Hospital Infantil de México, y vean cómo por el año 2000 empiezan ya a no aparecer casos de sarampión.
Un grupo de gentes, no más de 5, estaba en un comité para que viniera la OMS a afirmarnos que estaba erradicado el sarampión, así como la polio. Como era mucho trabajo, se dividió ese grupo y un grupo nos quedamos con polio. Y para decir que no hay sarampión, no hay polio en este país, llevamos 11 años para demostrar que no hay poliomielitis por virus salvaje. Por eso se quitó la vacuna de Sabin, la vacuna de las gotitas, son virus vivos atenuados, y al tener virus vivos atenuados podíamos eliminarlos, se tiraban en la calle, llegaban a una coladera, quedaba vivo el virus de polio y alcanzaba la misma potencia que el virus salvaje. Y entonces eso se llama, por cada 2.200.000 niños había un caso de polio. Entonces se quitó la vacuna de polio y se puso una vacuna en la hexavalente de virus vivos atenuados. Con sarampión íbamos muy bien, vean ustedes ya una cobertura del 97% para el año 2000. ¿Y por qué? Pues el doctor Comate era infectólogo y era el secretario de salud. Y después nos pusieron uno que no era infectólogo en los sexenios de Fox y del que siguió. Y bueno, pues no le sabía muy bien a las cosas. Y aquí vean ustedes, con una dosis México tenía 86%, con 2 dosis México tenía 98%, era el 2016. ¿Qué debe de suceder? Pues que no tenemos sarampión. Y ese es el virus del sarampión. Entra, se multiplica, hay un periodo de incubación, hay fiebre. En el periodo de incubación, estas son las lesiones que se presentan. Y vean ustedes cómo en la incubación, más o menos de que me infecto, van a pasar 14 días. Y después, pues ya en los 14 días va a aparecer las manchas de Kopling, va a empezar a aparecer el exantema. Cuando empieza el exantema se empieza a quitar la fiebre y vean ustedes abajo cómo se van multiplicando el virus. Hay una cosa muy interesante. Con el virus del sarampión, la inmunidad se disminuye. Les voy a poner un ejemplo. Con el virus salvaje, con la enfermedad. Pero si yo pongo la vacuna de sarampión ahorita, a cualquiera de ustedes, y la mitad de esta población es PPD positivo. El PPD positivo no es que tengan tuberculosis, sino que han estado en contacto con el bacilo. Entonces, la mitad, y a la mitad lo vacuno, se desaparece el PPD. ¿Cuánto dura la desaparición? Aproximadamente 60 días, porque altera las células T, los linfocitos C se alteran. Entonces, ahí sí, porque dicen, tiene catarro el niño, la señorita enfermera dice, y no lo puedo vacunar. Sí se puede vacunar, pero no con sarampión, con todo lo demás, porque si no me va a bajar mi sistema inmune. Entonces, al niño, y no sé si hay señoritas enfermeras o no, pero cuando tiene un tos y moco los puedo vacunar de todo porque se llaman oportunidades perdidas. Entonces, aquí está en sencillísimo, se le van a poner los ojos rojos, en el párpado va a aparecer una mancha blanquita, va a tener fiebre, y podemos nosotros hacer con tos, decaimiento, podemos hacer el diagnóstico. Ahí tenemos las manchas de Kopling, ahí se pueden ver por aquí, ahí no las veo, pero a ver si la tiene. Por aquí están. Y entonces, la sospecha es fuerte de que tengamos un sarampión. Y si preguntamos por la vacunación y la mamá dice, no me acuerdo, la sospecha se incrementa.
Entonces, es que creo que esta no es la plática, pero bueno. Ahí están las lesiones de sarampión. Pero ahorita nos llega un niño y dice, le acaban de aparecer estas lesiones en la región posterior del tórax. Es sarampión porque yo vi la foto allá en el Congreso. No es cierto. Tenemos que ver dónde aparecieron las lesiones. Y entonces, vean ustedes, ¿se parece al sarampión? Se parece, ese es sarampión. Pero vean dónde debe aparecer. Haga de cuenta que nos volteamos un bote de pintura en la cabeza y va de arriba para abajo y así van saliendo. Tengo la cara, la oreja, retroauricular y todo y va bajando, pero no tengo nada en el abdomen ni en las piernas. Y al rato que ya va de salida, ya me limpié de la cara. Entonces es importantísimo el interrogatorio. ¿Dónde le apareció las primeras ronchas? Pues en el pecho, en los brazos, en el pie. Ahora el pie y la mano están de moda en las escuelas, todos, hasta la señorita que nos hace favor de barrer, dice tiene pie, mano, boca, entonces están de moda todas esas cosas. Entonces la cabeza viene de la cabeza hacia abajo. Se puede haber un sarampión modificado, puede haber un sarampión atípico, por ahí yo tenía, que no tiene caso ponerlo, pero solo en las palmas de las manos salió. El 30%, pues el sarampión es un virus y las bacterianas con neumococo en el 5%. Complicaciones del sistema nervioso central son encefalitis, 1 en 3 por 1000 infecciones, son muchas, o sea, de cada 1003 pues son muchísimas. Esa es panencefalitis esclerosante subaguda, eso me da sarampión ahorita y la panencefalitis se presenta entre 8 a 10 años después. Entonces hay que tenerla en cuenta. Aquel niño que convulsiona o que presenta un cuadro encefálico, hay que pensar, ¿está vacunado o no vacunado? Las vacunas son vitales para tener respuestas. Entonces ya vimos esto, todo lo clínico ya lo vimos. ¿Y qué dice la OMS? Cualquier persona con exantema maculopapular generalizado, fiebre de 38 grados y con tos, coriza o conjuntivitis, pensar en sarampión. Entonces las pruebas serológicas, todos ustedes se las saben, IgM, IgG para sarampión. Las pruebas moleculares son súper importantes porque viendo el genoma del virus sabemos si esto lo adquirimos aquí o es importado. Alguien que vino de Italia, alguien que vino de España, alguien que vino de Estados Unidos, cambia el genoma. Y entonces nosotros sabemos, es importado el cuadro o este es local. Entonces, aquí me falta algo. Hay tratamiento, para los virus hay muy pocas cosas, ¿no? Y yo les digo que escogen meningitis viral o meningitis bacteriana, no escojan la viral nunca, porque no hay para esas cosas. Entonces, ¿qué se da de tratamiento en un cuadro de sarampión? Se da vitamina A y aquí están las dosis de vitamina A que se pueden dar, cambian del año para adelante, pues ya no hay ningún problema. La ribavirina, ¿se acuerdan de la ribavirina? Tuvo mucho éxito en su momento, hace unos 20, 30 años. Se manejaba en esa época para varicela, ahora ya se maneja otra cosa. Se manejaba para virus sincicial respiratorio, ahora ya se maneja otra cosa. Entonces, aquí está el patrón de transmisión. Vean, por cada persona enferma de transmisión, 12 posibles personas se van a enfermar. Y ahí está el RO,
Vean, el centro es el que está enfermo y todos los que pueden a su alrededor contaminar. Están todos los virus, todo influenza, está sarampión, está rubiola, todos tienen un RO. Y aquí vean ustedes cómo el número de casos reportados en los últimos meses, cómo hay, y nosotros estamos bastante rositas ahí, como que no tenemos casos reportados. Aquí están los reportes de Italia y por eso la pregunta del primer cuadro del principio que decíamos, Italia, pues vacúnese o no vaya a Italia, váyase a otro caso. Reportaba 1,900 casos. Estados Unidos en el 2019 reportaba 700 casos. Y vean ustedes, México, 0 casos, el 99 0 casos en el 2030 por un genotipo diferente, el D6, 2001 3 casos y son muy interesantes, pero les voy a decir otro motivo por el cual vienen los brotes. Muchos de nosotros no hemos visto nunca un sarampión. Los que estudiaron allá pediatría o medicina por el año 72 a 80 vieron sarampiones, pero no vieron ni uno. Y les voy a contar una historia rapidísima por el tiempo. Llegó hace 2 meses un niño con un rash como el de la foto y tosiendo. Se presenta tos y le hicieron el panel viral, porque ahora el panel viral le hace así, te reporta 32 virus, vale 18,000 pesos allá en los hospitales caros. Y entonces pues, la señora dice, yo lo pago. Señora, salió virus inicial respiratorio. ¿Y ahora qué hacemos? Nada, pues no hay tratamiento para el virus. Digo, me puede dar un sombrerazo con toda la razón del mundo, se gasta 18,000 pesos y no le puedo hacer nada. Bueno, pues aquí llegó y le hacen el panel viral en el instituto y sale virus, ahí sale influenza. Entonces dijeron, no, pues es influenza y pues yo creo por la influenza le salieron las ronchitas. Y se fue 1 año de edad. Venía con la nana, se va y a los 7 días regresa la nana igual que el niño. Entonces pues, todo el mundo levantó así, háblenle a infecto, porque el primero lo habían visto en urgencias. Y señora, ha viajado, ¿usted quién es? Pues la nana. Y su mamá, ¿quién es? Es una italiana. Pues dijimos, fuimos con la mamá, señora, ha viajado a Italia, tengo 4 años que no viajo a Italia, yo vivo aquí en México, etcétera, por Coyoacán. Entonces, ¿de dónde se contaminó? Trabaja en la embajada de Italia. Pues entonces llegaron gentes, alguna llegó incubando y le transmitió. Pero lo que yo quiero decir es que pueden venir todos los robots del mundo y toda la inteligencia artificial, pero el interrogatorio es vital para cualquier diagnóstico. Vital para cualquier diagnóstico. Entonces, vean ustedes cómo desde el aislamiento del virus, que no hace mucho tiempo, fue en el año de 1954, hasta la fecha, han pasado muchos años para que nosotros tengamos esto. Estas son las vacunas MMR, son las siglas en inglés, de sarampión, rubiola y paperas, SR, sarampión y rubiolas, y sarampión, rubiola, paperas y varicela. Existen, todas esas vacunas existen en México. La eficacia, vean la eficacia con una vacuna es arriba del 90% y con las 2 vacunas llegamos a eficacias muy altas. Lo único que tenemos que hacer es vacunarlos e identificar a los niños. Si no los identificamos, pues pueden pasar aquí por enfrente de mí, no sé que tenga sarampión. Entonces, la línea de arriba es cuando tuve enfermedad, mis anticuerpos son más altos que los de la vacuna, pero mis anticuerpos de la vacuna son protectores.
¿Tiene efectos adversos la vacuna? Pues sí, me duele la MMR, tengo alteraciones, me pueden doler todas las articulaciones, porque me afecta el virus de la rubiola las articulaciones. Si me da enfermedad, me puede dar un cuadro de artritis viral por rubiola. Puede presentar crisis convulsivas, sí, es poquísimo frecuente. Si ustedes ven la enfermedad 1 por 1.000.000, es muy poco frecuente. Pero vean ustedes, niños evaluaron a 1.000.000 de niños que les dio sarampión, no vacuna, y vean ustedes la diferencia entre tener la enfermedad y estar vacunado. Sí, impresionante, ¿no? Entonces, debo de estar vacunado para evitar estos problemas. La mujer embarazada, interesante, normalmente no se deben aplicar vacunas de virus vivos atenuados a la mujer embarazada porque puede causar problemas en los niños. En Estados Unidos se hizo un estudio con 300 mujeres, no se hizo un estudio porque eso está prohibido éticamente, pero las vacunaron accidentalmente, o sea, tenían embarazos de un mes y medio, no se habían dado cuenta. Ellas las vacunaron y les ofrecieron que la posibilidad del riesgo era muy alto. Y dijeron que no, que ellas se lo querían dejar. Entonces yo no sé si por buenas o para demandarlos, pero se dejaron a los niños y no les pasó nada. Entonces el doctor Kumate, ese que vieron en la foto, dijo, caray, eso es muy interesante, pero no hay que poner vacunas de virus vivos a las mujeres embarazadas. Y entonces en México, menor de 1 año, en caso de brote, hay que vacunarlo. Lo vacuno al año la segunda vez y ahora lo vacuno a los 18 meses de edad. Ya no se vacuna entre los 4 y 6 años. Si, por ejemplo, tengo un hijo que tiene 3 años y medio, ¿qué hago? Porque no lo vacuné a los 18 meses, me espero hasta los 4 años. Pero si tiene 1 año y lo vacunaron y llegó al año 6 meses, lo vacuno. Oiga, doctor, pero al año 6 meses se le pone influenza, se le pone hexavalente y le va a poner usted la vacuna de sarampión. No hay alteraciones. Yo pregunté, hice esa pregunta directamente al laboratorio y me dijeron, discúlpenos, pero no sabemos. Y después, 3 meses después, me contestaron que habían revisado todo lo que tienen que revisar y que aparentemente no afecta el haber puesto este número de vacuna. Ya tengo más de 1 año, pues lo vacuno, luego segunda dosis a los 18 meses. Esa es el adulto y vean ustedes en la primera donde dice micras 0.3, creo, a ver si me acuerdo, sí, 0.3 micras es lo que mide el virus del sarampión. Por eso es que es tan transmisible. Vuela y a 17, 18 gentes las infecta. Pero lo más interesante, dice, oiga, yo uso cubrebocas y todo. Las conjuntivas. Puede entrar por las conjuntivas y me infecta. ¿Qué sucede si ahorita dicen, tengo 3 niños, mi niño tiene sarampión, me lo acaban de diagnosticar con pruebas moleculares, ¿qué hago? Los puedo vacunar. Si tiene 2 dosis, nada, y si no me acuerdo, le pongo la vacuna en las primeras 72 horas y no le pasa nada, o sea, preventiva. Ese señor fue el que dijo que el sarampión producía autismo. Se publicó en el Lancet y después de eso le quitaron la licencia médica porque demostraron entre Estados Unidos y Europa un número aproximadamente de 100,000 niños se vacunaron para evaluar y no produce autismo. ¿Qué es lo que aprovecharon todos los que vieron enlace del grupo antivacunas para decir, miren, produce autismo, por eso yo no me vacuno? Bueno, entonces, problemas por los cuales no me vacuno, la religión.
Todos ustedes vivieron en las escuelas de medicina o en los internados, etcétera. Aquí mismo hay, oiga, su niño tiene una leucemia, tengo que transfundirlo, no, porque mi religión no me lo permite. Bueno, pues entonces es muy complicado esto, pero la religión está muy protegida en los Estados Unidos. El brote que hay en Estados Unidos ahorita se produjo en los grupos religiosos de israelitas y un brote grande. Eso en Nueva York y el otro brote grande fue en Texas. México, pues hay reformas de la ley donde dicen que te tienes que vacunar. Y aquí, déjenme ver, pidiendo vacunas. Aquí está lo que yo les decía, los genotipos. Los genotipos son los que me dicen, esta sarampión es importado o este sarampión es del país. Y esto es lo que apareció en México en este año con el brote. Apareció primero en Texas y después apareció en Oaxaca. Ese primer caso fue el primer caso en México. Déjenme. Aquí está, el de Oaxaca. Ahí está el primerito de Oaxaca. Por aquí está Oaxaca. Ese caso, la familia vivía en Estados Unidos y vinieron los señores que corren a los mexicanos, empacó sus cosas el señor, se fue con su familia, su hija, pero dijo antes de llegar a México, nos vamos a un paseo. Y de Estados Unidos se fueron a Corea, estuvieron en Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaron a México y México volaron a Oaxaca, y ahí apareció el brote, la niña. Vietnam está lleno ahorita de sarampión, ahí pescó el sarampión, entonces hicimos pues nomás las cuentas, a ver el avión de Vietnam aquí cuánto tarda y del aeropuerto a Oaxaca cuánto tiempo tardó en llegar, era el periodo de incubación y disparó el exantema ya. Y a partir de ahí disparó, si ustedes pueden ver, en toda la República, en la mayoría, ya hay sarampión en todos esos casos. Vean ustedes, las barras grises eran los años de sarampión, 2 casos, 0 casos, 1 caso, y vean ahora el rojo, 5,000 casos de sarampión hay, y los que vengan probablemente. Y aquí está, ya les dije cómo tienen que vacunarse, menores de 6 meses, al año de edad o a los 18 meses de edad. Y si soy un adulto, que me vacunen. Si voy a salir a Europa, que me vacunen. No hay ningún problema, no tiene efectos colaterales diferentes la vacuna. Y entonces ahora quiero que me digan qué es eso. Alguien que levante la mano y me diga, esto es así, doctor. Son ronchitas. En lo que me digan es bueno. Estaba jugando en el pasto y se enronchó, es bueno. Sí, es claro, exantema, pues sí. Nadie me dice, lo que sea es bueno de verdad, después díganme lo que quieran. ¿Cuál? Sarampión, dice la doctora. Bueno, vamos a ver qué sale aquí. ¿Qué es eso? Se parece. Por eso las puse y faltan, ¿eh? Es buen pensamiento, escarlatina, pero no sale en puntos, sale como si me hubiera soleado mucho, en rojo, rojo. Sífilis. Ahora, ¿qué es eso? Son ronchitas. Y muchos vale la pena que si tengo eso y no sé, mandarle a hacer una IgM para sarampión o algo así, porque es importantísimo. Y decirle a la mamá no va a ser sarampión y las cosas se ponen más complicadas.
toxoplasmosis. ¿Y ese? Escarlatina, pues lengua roja, las manchas aquí de pasta que aparecen en los antebrazos, ¿verdad? Entonces, pero vean ustedes, ronchitas. Escarlatina, muy bien, muy bien. Y este está re fácil si se fijan. Y son ronchas. Veanle las manos. Qué bárbaro, está de moda eso. Eso está de moda. Yo me acuerdo un residente, nosotros publicamos el primer artículo de Kawasaki en México, pero cuando yo llegué en la mañana, el doctor, ya me pasé de tiempo. Cuando, bueno, llegué y me dijo, llegó un casazo, doctor. Hepatitis con escarlatina, o sea, estaba rojo y con los ojos amarillos. Era Kawasaki. Era el primer Kawasaki que se publicó. Pero bueno, entonces pues le doy las gracias y tendré 5 minutos, señorita. 5 minutos, sí, es para ver lo de la tosferina rapidísimo. Entonces vean qué complejo, parece fácil, pero lo más importante creo yo, que no se vacuna, que no tomamos decisiones. Por ejemplo, ustedes como médicos podrían vacunar a toda su población de pacientes. Acaba de venir una reunión y todos tenemos que vacunarnos. Y ponen la vacuna y les va bien a todos. A ustedes, a los señores, a todos les va. Y los protegen. A los niños más. Los niños teníamos un grandísimo problema en la revacunación de 4 a 6 años. El 50% se vacunaban, o sea que nada más se iban con una vacuna. Entonces, rapidísimo, pertussis es tosferina, rápido, tosferina. Hubo un brote que todos los hospitales estábamos llenos. Entonces, déjenme ver, esto no es cuando se hizo la vacuna, pero quiero que vean el número de casos en el 40 de tosferina, 270,000 casos, y actualmente la OMS reporta también más de 300,000 casos de tosferina. Cuando decimos tosferina, pues nomás es la puntita del iceberg, ¿no? Porque abajo hay muchas cosas. La primera pregunta es, ¿por qué vino el brote? Cuando yo empecé la plática les dije que tenemos 5 vacunas contra tosferina, 2, 4, 6 meses, 18 y 4 y 6 años. ¿Por qué nos da tosferina? Si tenemos 5, con sarampión, con una ahí la llevamos, con 2 estamos muy bien y esta tenemos 5. Algo debe estar pasando. Y número de casos por año en el mundo, hay muchos casos de tosferina. Y vean ustedes, esto para los que sean pediatras, normalmente el refuerzo, el cuarto refuerzo son 2, 4 y 6 meses a los 18 meses. Pero pueden ponerlo desde los 13 meses, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 5 meses atrás pueden poner la vacuna para asegurar la vacuna, porque a veces se nos va a los 18 meses, a nosotros no, a las mamás. Entonces pueden ponerlo desde antes. Ahí está la CIP, donde dice, puede ponerla antes. La DPT es la vacuna de tosferina que les pusieron a ustedes. ¿Todos ustedes? Yo no, porque no había. Pero todos ustedes recibieron la vacuna. ¿Por qué la quitaron? Porque dolía mucho, porque tenía fiebre, porque presentaba crisis convulsivas. Vea todo lo que presentaba
Y algunos libros de la época, 80, 75, decían que era causa de muerte súbita en el niño. Entonces, después de esa vacuna, pues vinieron en el 91, esos son muy recientes, 91 al 2000, son 24 años más o menos, que aparecieron las vacunas a celulares. ¿Qué es eso? Pues le quitaron toda la paja a la pertusis de célula entera, 3,000 antígenos que no servían, 3,000, por eso era tan reactogénica, y nos se quedaron con 5 con la celular, que son esos, fitohemaglutinina, pertactina y las fimbrias, y toxina pertussis, esas son. Y entonces, hay una gran controversia, que los brotes de tosferina dicen que porque la célula de la pertussis de célula entera era mejor. No es cierto, no es mejor, son muy parecidas. Ay, esta es una muy buena. Déjenme irme para atrás. Fíjense el año de las primeras barras verdes. Después bajan las barras verdes y vuelven a subir en el 2010, 2011 y están casi parejas que en el año 50, 40, casi parejas. Y entonces, en Los Ángeles, es ese reporte que casi tenían el mismo número de casos que cuando empezó a ponerse en los años 40, 50 la vacuna, y decías, ¿cuántos años han pasado? 50. Y estamos igual que antes. Lo que pasa es que hubo mejor tecnología para detectar la bordetella pertussis. Y la otra situación, no se vacunaban. Y la otra situación es la pregunta, ¿por qué si le pongo 5 dosis de la vacuna hay esos reportes? Ni modo que no los hayan vacunado en Estados Unidos, estaban bien vacunados. El problema, les voy a decir cuál es, se pierde la inmunidad. Les ponen la vacuna de tosferina y se pierde la inmunidad en aproximadamente 6 a 8 años. La última vez que perdieron, que les pusieron DPT, fue entre 4 y 6 años. Así está la cartilla de vacunación. 8 años después van a tener 11, 12 años. Ya no tienen anticuerpos. La mortalidad más alta es en menores de 6 meses. Los que ya hayan pasado por niños de brazos o recién nacidos, o los que vayan a tener niños recién nacidos, es importantísimo porque la mortalidad de 0 a 6 meses es muy alta. ¿Quién contamina a un niño de 20 días de vida? Ni lo sacan a Liverpool, ni lo sacan a ningún lado. Lo que sí es, vienen visitas, el abuelito, el tío, el primo, la vecina. Y le da tosferina. ¿Por qué si no lo he sacado? Porque no le pasa anticuerpos a la mamá, porque no está vacunada. Los perdió a los 14 años y ya me estoy casando a los 25. No tengo anticuerpos para proteger a mi niño. Y el niño nace sin anticuerpos, y la primera dosis de vacuna de hexavalente donde viene la pertussis es a los 2 meses de edad. Esos 2 meses son de alto riesgo para el niño. ¿Quién contamina al niño? La mamá, en primer lugar, segundo lugar el papá. Entonces, van a ver rápidamente, me voy a ir muy rápido, pero aquí es que pescaron a los de las prepas y las universidades y vinieron los brotes porque no tenían anticuerpos. Y ninguno de ustedes está vacunado con vacuna de pertussis. Ninguno. Entonces, ustedes andan transmitiendo y de repente tienen tos y piensan que es un virus y no, es una bacteria que es bordetella. Vean ustedes en España los brotes de tosferina, este es México, los brotes de tosferina, ahí están las barras,
Ahí la calidad de producción de anticuerpos entre la DPT de célula entera y la celular es más o menos la misma, 6 u 8 años de edad. Y aquí, ¿por qué hemos detectado más tosferinas? Mejor metodología, PCR en tiempo real, sospecha. ¿Qué hacen ustedes? La verdad, llega un señor de 45 años de edad tosiendo, tos, 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 tos. ¿Cuánto tiempo tiene con la tos, señor? Como 2 semanas, ya voy para la tercera, ya me dieron panotos para la tos y no se me quita. Pues ni se le quitará. Resulta que nadie piensa en tosferina. Les prometo, piensan en bronquitis, piensan en todo, menos en bordetella pertussis. Y una persona tosiendo solamente con más de 10 días es suficiente para pensar en bordetella pertussis. Y si tienen duda, la bronquitis y la tosferina, denle un macrólido y se le quita, porque con eso se quita la bordetella pertussis. Le pueden dar acitro, le pueden dar claritro, le pueden dar eritro, le pueden dar miocamicina, lo que quieran. Todos son macrólidos y les va muy bien. Pero piensen, si no, no les dan nada, les van a dar, lo que está de moda es amoxiclav. Y eso sirve para la otitis media, pero no sirve para otras cosas. Bien, 2 dosis de la vacuna, si yo le pongo a los 2 meses y a los 4, me van a proteger el 70%. O sea, tiene todavía chance de enfermarse el 30%. Entonces, ¿qué hicieron para proteger esos 0 meses a 2 meses que está descubierto? Porque la vacunación empieza a los 2 meses. Vacunan a la mamá embarazada a partir de la semana 27. El gobierno puso semana 20 porque así había aparecido tiempo atrás. Pero una mexicana y se debe revacunar cada 10 años. Así salió cuando salió la vacuna. Entonces una mexicana en Estados Unidos se embaraza, la vacunan con DPAT y todo bien. Pero como buena mexicana, rápidamente se embaraza y va a tener otro niño. Pero las guías decían que hasta los 10 años me vacuno, pues no me vacuno. Nace su bebé, le da tosferina y se muere. Entonces todo el mundo, ¿qué es lo que pasó? Entonces ahora cada vez que se embarace a alguien, hay que ponerle esa vacuna que está ahí abajo, TDAP, en cada embarazo. En cada embarazo se la tienen que poner. Y nosotros tenemos que orientar a la mamá, porque a veces el ginecólogo no le gusta mucho poner vacunas, y entonces se hacen así situaciones medias complejas. El gran problema, vean ustedes, pertussis en los adultos, son 3 transparencias y ya acabé. Bajo reconocimiento de la inmunidad, se baja la inmunidad y no conocemos la sintomatología de la enfermedad. Vean ustedes, 2,273 adolescentes de 12 a 15 años de edad en 14 escuelas de la Ciudad de México. Y buscaron niños que tuvieran más de una semana con tos y encontraron tosferina. El estudio lo hizo Nutrición. El Instituto Nacional de la Nutrición hizo este estudio. Entonces, si tiene tos, acabo de oír a alguien que me dijo, yo tengo tos y le acabo de mandar para eso. Y no les digo quién porque ustedes la conocen. Y vean ustedes la mortalidad. Vean el gran problema ahorita, así como dijimos sarampión, el gran problema que no vacunan. Entonces, el gran problema en este momento son los mayores de 10 años que no los vacunamos y son los menores de 6 meses. Ahí están brotes en diferentes estados y son del brote ese de las 2 barras iguales de California y las de 1950. Las recomendaciones son vacuna al adolescente y al adulto. Y entonces esto ya es la penúltima, creo. Hay que vacunar, todos nos tenemos que vacunar cada 10 años.
Si, es más, si el abuelito, tenemos abuelitos, 70, 80 años, hay que vacunar. Porque de repente empieza con tos, es que ya está viejito. Pues no es cierto. Entonces, el gran problema también de por qué se disparó mucho, porque hay mejor tecnología para hacer mejores diagnósticos. Y déjeme ver. En los laboratorios. Y aquí está tosferina, vean, en el adulto mayor. Es prácticamente lo que les digo, pero el adulto mayor, si ustedes lo cultivan en tos o les mandan a hacer una PCR, así como mandan a hacer PCR para influenza y para COVID-2, le pueden mandar a hacer una para bordetela pertussis y empiezan a diagnosticar. Y los curan con 10 días de tratamiento, con cualquier macrólito, todos son muy buenos. Entonces, estos son el adulto, tenemos que empezar en el adulto, de verdad les va muy bien en su consulta. Manéjenlo y verán cómo les va. Pues uno piensa, ¿qué le daré para la diarrea y para la tos y todo? ¿Saben qué denle? Acitro. Acitro es buenísima para la salmonela. Entonces, ahí curan los dos con una sola dosis. Bueno, pues muchísimas gracias, perdón por el tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor, por su brillante exposición. A nombre del Sistema de Educación Médica Continua, le damos las gracias y le entregamos su reconocimiento. Muchas gracias. Constancia de participación. Tenemos unos obsequios. A ver, esta libretita es buena. Esto es. Muchas gracias. Y su reconocimiento, doctor. Cuídate, perdón, que me pasó. Doctor, este es su reconocimiento. Ah, sí. Gracias.